Para Juan Manuel Ornelas, pregunta formulada por el diputado Mauricio Prieto Gómez del PRD. Usted mencionó que la participación de la Comisión Federal de Electricidad Generación disminuiría su participación en el mercado. La pregunta es porque es cara y contaminante la energía que produce la Comisión Federal de Electricidad. Tiene usted hasta 3 minutos para contestar, Manuel Ornelas. Gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Prieto Gómez. Sucede que en México tenemos un mercado marginalista, y el mercado marginalista que tenemos en México reconoce nada más los costos variables que ofertan las centrales. No es un mercado donde se estén reconociendo los costos totales, porque tomemos en cuenta que los costos de las centrales de CFE están amortizados, más no así los de los privados. ¿Y cómo opera un mercado marginalista? Empieza a incrementarse, empiezan las centrales a entrar al sistema de la más barata a la más cara. En el momento que entra la última central para satisfacer la demanda, esa central fue la más cara que entró y marca el precio, margina el precio. Y eso lo que hace es que todas las centrales que entraron reciben ese pago de la última que entró. Entonces, esto lo único que nos está beneficiando es en una alta rentabilidad para aquellos que tienen costos variables muy bajos, pero no se están reconociendo los costos totales de las centrales. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel Ornelas. La siguiente pregunta es formulada a la maestra Montserrat Ramiro por parte de la diputada federal Carla Almazán Burgos. La pregunta es: ¿cómo considera que socializar el balance deficitario del generador de intermediación es para sanar las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad? Si dicho déficit es causado por la falta de pago de la transmisión de los permisos de autoabastecimiento y cogeneración, y Comisión Federal de Electricidad, suministrador de servicios básicos, es el que absorbe el 95% de dicho déficit. Tiene usted hasta 3 minutos para contestar, maestra Montserrat. Mire, lo voy a contestar desde un lugar en el que yo no hice las reglas y lo puedo, y tengo como, no tengo que defender un modelo que no hice yo. El tema del generador de intermediación era la manera en la que se podía hacer convivir dos esquemas, dado que la ley no es retroactiva o no se puede hacer retroactiva. En ese sentido, como la apuesta era más competencia, cada vez sería menos el peso que éste tendría sobre CFE suministrador de servicios básicos y sobre los generadores de todo tipo. Y por lo tanto, en el tiempo, ese déficit del generador de servicios de intermediación tendería a ser cero, porque entre más generación hubiera, entre más competencia existiera, ese sería un menor rubro. Ahora, que el modelo era imperfecto, sin duda, el modelo es imperfecto porque hacía convivir dos esquemas totalmente distintos. Y por lo tanto, pero digamos, la alternativa era no Estado de Derecho, y como el Estado de Derecho se debe preservar, la mejor opción en ese momento se optó porque fuera ese. Yo no la inventé, pero me parece que la solución para el generador de intermediación está en la competencia, en más generadores. Y además, en que no se nos olvide, ese contrato legado y esas centrales legadas y el esquema anterior al 2013 se va a morir. Es un esquema con fecha de caducidad. Es el 12% de la generación que dentro de 5 años el 85% de ese 12 ya no va a existir. Es, digamos, lo más por lo menos. Y digamos, en general, esa generación es más barata que la alternativa de la CFE, por lo tanto, eso tiene ventaja sobre la economía en general. Otra vez, el foco no son las empresas,
El foco son los mexicanos. El foco es el que prende el foco y paga la factura. El foco es el que produce un bien y servicio. Ese es el objetivo del sistema eléctrico. No es para las empresas generadoras, ni la CFE, ni ninguna otra. Muchas gracias, Montserrat Ramiro. La siguiente pregunta es para Manuel Ornelas, de la diputada María Eugenia Hernández Pérez. ¿Qué va a pasar con los consumidores que han estado recibiendo recibos muy altos de su consumo, sobre todo si son personas que viven en las serranías? Tiene hasta 3 minutos para contestar. Sí, diputada. Aquí comentarle que más bien hay que revisar ese tipo de esquemas. Tenemos el servicio del 071, porque muchas veces a lo mejor tenemos detalles en la medición, errores en la facturación, pero hay muchas veces que hay problemas en la instalación eléctrica. Entonces aquí ese tipo de recibos sí es importante acercarse y buscar una revisión, sobre todo para identificar si es un problema medición, facturación, o es un problema interno de la propia casa en la instalación. Nos hemos encontrado que luego en muchas ocasiones hay problemas internos en esta instalación eléctrica y eso genera que su consumo se dispare, pero sí recomendaría eso, diputada. Muchísimas gracias, Juan Manuel Ornelas. Bien, aquí hay solicitudes de diputados que están presentes en esta mesa, diputadas y diputados que quieren formular de viva voz su pregunta. Les rogamos que se constriñan a no más de 1 minuto, habida cuenta que la moderación tendría el derecho de conminarlos a que hagan concreta su pregunta y la terminen, la concluyan. La respuesta será igual por 3 minutos, según el ponente a quien vaya dirigida. En el orden que hicieron la solicitud está el diputado Irán Santiago, el diputado Armando Gómez Betancourt y la diputada Judy Tanori Córdoba. Diputado Irán Santiago, por favor. Muchas gracias, presidente. Debe precisar a quién va dirigida su pregunta. Bien. Perdón, no recuerdo el nombre de la compañera de negro con la careta. Rosanetti Barrios, para por favor. Muchas gracias. ¿Cómo consideran que se pueden garantizar que mediante las subastas y más mercado se reduzcan las tarifas eléctricas para los ciudadanos de a pie? Sí. Cuando a partir de la reforma del 2013 se comprometieron con esto el gobierno anterior, y pues hemos visto de que no ha sido así, incluso después de estos tiempos, considerando incluso de las instancias autónomas que regulan precisamente el proceso de la distribución de las energías. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Yo tampoco me sé su nombre, discúlpenme, pero estoy a sus órdenes. Diputado Irán Santiago. Muchas gracias. Gracias, yo soy Rosanetti Barrios, yo soy de aquí de la Ciudad de México. Lo que le quiero comentar, diputado, es hay que entender claramente cómo funciona este mecanismo de la CFE y la reforma y la idea la ruta que se tenía para bajar las tarifas. Se los voy a explicar así. CFE, el que nos trae la electricidad hasta donde la consumimos, se llama CFE suministro básico. Esa CFE sale y compra la energía de diferentes plantas, unas de la CFE, otras de los productores independientes y otras de las subastas. Cuando se discutió la reforma de 2013 había un diagnóstico muy claro. Efectivamente, la participación de imagínense una canasta donde traemos electrones. Había muchos electrones de la CFE, electrones caros, y había pocos electrones de los PIEs más baratos.
La idea era que de la canasta, conforme fuera acabando la vida útil de los electrones caros, porque en esta vida las plantas también hay que apagarlas, también se acaban. Entonces, esos electrones caros iban a salir de la canasta e iban a ser sustituidos por energía barata. ¿Cuál barata? Aunque fuera de la CFE, el chiste era que concursara. ¿Cómo se garantizaba el electrón barato? Con subastas, justamente con subastas. Que se consiguió que entraran, prácticamente se cuadriplicara la capacidad de México de energía renovable. Se iba, teóricamente, para que cumplamos todos los acuerdos de París y dejamos de morir por el respirar dióxido de carbono, teníamos que tener más renovables, pero se decidió detener las subastas. Entonces ya no hay esa penetración. Expliqué en mi presentación. Los planes que tiene la CFE no alcanzan. Son 1 giga, 1000 megawatts. Acabo de decir, bueno, no les dije, pero son 12 gigawatts los que se hicieron como resultado de las subastas. Entonces, ese era el plan, diputado. Lo que iba a suceder es que, lo repito y lo concentro, se iban a sustituir los electrones caros de la canasta conforme venciera la vida útil de las plantas viejas y se iban a sustituir por electrones nuevos, baratos y limpios. Esa era la ruta que ya en este momento, desde el inicio de la administración, quedó suspendida. Gracias. Espero que le haya quedado claro. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra hasta por 1 minuto para formular su pregunta, precisando a quién va dirigida, el diputado Armando Gómez Betancourt. Gracias, maestro. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con el permiso de los diputados presidentes, Juan Ramiro y el maestro Manuel Rodríguez, mi pregunta va dirigida a cualquiera de los 3 ponentes a favor que han hecho un trabajo extraordinario, el maestro Héctor, el maestro Manuel y también el maestro Nicolás. Felicitarlos por sus datos fundados, por su coherencia, por la solidez de los argumentos y las explicaciones, pero sobre todo por la veracidad, por el apego a la verdad y la ética con la que han actuado esta tarde. La pregunta es sencilla. ¿Qué nivel de energías limpias genera actualmente la Comisión Federal de Electricidad? Y en el contexto de esta reforma que vamos a aprobar, ¿hacia dónde nos lleva esa generación? ¿Hacia qué niveles a futuro, en el mediano y en el largo plazo, estará la CFE de generación de energías limpias? Es cuanto, diputados presidentes. Muchas gracias. Gracias, diputado. Por favor, el ponente Ornelas. Muchas gracias. Sí, diputado Gómez Betancourt, comentarle, actualmente del total de la energía eléctrica que despacha la CFE, el 38% es energía limpia. Si lo viéramos con la perspectiva para adelante, estamos con el proyecto mencionado de la central fotovoltaica en Puerto Peñasco, las rehabilitaciones y modernización de las centrales hidroeléctricas, el proyecto Humeros, geotermia. Pero adicional a esto, CFE, recordemos que la planeación del sistema va cambiando año con año. CFE también está haciendo un esfuerzo por ver las tecnologías que existen. Ejemplo, en la parte de geotermia, estamos haciendo estudios en campos para ver la viabilidad de estos campos geotérmicos. Asimismo, estamos trabajando en la recuperación de campos geotérmicos actuales para restablecer abasto de energía de este tipo. Por otro lado, estamos ahorita ya con un proyecto piloto de hidrógeno verde. También estamos evaluando el tema de los módulos pequeños nucleares, pero evaluando tecnologías. Como CFE lo que buscamos es que las tecnologías las evaluamos, después vemos la viabilidad para incorporar al sistema y, como mencioné en la presentación, integrarla donde se requiere, tratando primero
de que la generación local atienda la demanda local. En el momento que eso no es posible, entonces así hacer uso de las redes eléctricas, pero también lo que debemos evitar es este estrés en las redes eléctricas, sobre todo al mismo tiempo de determinados nodos, energía intermitente al mismo tiempo. Les digo, cabe la intermitente, claro, es parte de la matriz energética, de los recursos que hay en México, cabe, pero no de una manera desordenada y toda concentrada en un solo lugar. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy rápidamente quisiera complementar que el potencial que se tiene en México para incrementar las energías renovables es que en un plazo no mayor de 7 años se puede duplicar la situación actual, es decir, irnos al 32, 38 por 2, 70 y tantos, en 7 años. ¿Cómo hacerlo, por ejemplo, en lo inmediato? Pues ya lo dijo el maestro Ornelas, geotermia. El gobierno anterior dejó abandonados 7 campos geotérmicos. Esa situación se puede incrementar, fortalecer, pero lo principal y más barato y más inmediato es un proyecto conjunto CFE con Pemex, en donde se recuperen, por ejemplo, todos los pozos que en su oportunidad Pemex exploró y que desde luego ahí están, no produjeron petróleo, pero sí tienen agua. Cuando esa agua, por ejemplo, la podemos localizar a 90 grados centígrados, automáticamente se vuelve viable un proyecto de generación limpia en esas condiciones y se vuelve altamente rentable y además barato. Entonces, en este plazo de 7 años podemos hacer eso y mucho más, así como generadores dentro del mar, explotando la tecnología que Pemex desarrolló de aguas someras y aguas profundas. Concluye, por favor. ¿Puedo complementar yo también? En un momento le concedemos la palabra. ¿No? Porque había anunciado a la diputada Judith Tanori Córdoba hace un momento para que formulara su pregunta. Tiene hasta 1 minuto, que nos avise previamente a quién le dirige su cuestionamiento. Gracias, diputado presidente. Bueno, serán 2 preguntas para 2 ponentes y mencionaré en su momento cada uno. Hubo una presentación donde se planteaban conclusiones que son, me parecieron críticas, por no llamarlas catastróficas, y quisiera unas aclaraciones al respecto. Se mencionó que se cancelaría el 62% de la producción o la generación que se está haciendo o del mercado, aunque ya se habló en las otras presentaciones que pues eso queda el 46% del mercado a las empresas privadas, pero las que no estén en situación ilegal, ¿no? Pero por otro lado se habló de que de esa manera iba a haber insuficiencia de generación y que el 50% no tendría luz. Yo ahí le querría preguntar al señor Juan Manuel Ornelas cuál es la capacidad que tendría para responder la Comisión Federal de Electricidad, porque se habló también de que hace un año con la crisis que hubo en Texas, etcétera, que se salieron muchas empresas privadas y entró la Comisión Federal y aumentó hasta el 61%. ¿Sí puede concretar la pregunta? La pregunta es ¿cuál sería la capacidad? Y la segunda sería… si la dice concretamente… Carlos de María, se habla de problemas jurídicos, que por favor se diga en qué tratados o cuál sería la parte legal específica explicada de la problemática por la que habría que hacer indemnizaciones billonarias. Esas serían mis 2 preguntas. Por favor, hasta por 3 minutos. Sí, claro, diputada. Si recordemos en la presentación cuando se mostró el pronóstico de demanda para el 2024, así como la capacidad que tendría la primera columna o barra era precisamente la capacidad de la CFE para generar. Si observamos el pronóstico para el 2004 de demanda máxima instantánea en el Sistema Eléctrico Nacional es de 56.787 megawatts. CFE para el 2024 va a tener una capacidad disponible de 47.584.
Entonces, y con esto estaríamos, estoy rápido sacando la cuenta, tendríamos CFE, permítame tantitito, 130. CFE tendríamos la capacidad de dar el 84% para atender al sistema para el 2024. Actualmente estamos como en una proporción del 62%. Aquí se guardó una proporción 54%, 46%, porque es en las condiciones que se encontraba el sistema. Entonces es la proporción, pero esto no quiere decir que nosotros no tengamos capacidad para entregar más al sistema. Gracias, diputada.